ni aceites, ni vaselinas, ni mayonesas, ni ningún tipo de elemento sintético para darle brillo a las hojas, no lo hagan, porque vamos a tapar los estomas por donde transpiran las hojas, vamos a afectar el follaje y por ende vamos a afectar a toda la planta. 5 factores esenciales para el cuidado de nuestra planta de billete. Bienvenidos. Comienzo en primer lugar por el riego. Recomiendo un riego para esta planta moderado, en promedio una vez a la semana o por lo menos cada 8 o cada 10 días, dependiendo de la temperatura. Segundo, la temperatura efectivamente. Esta planta trabaja bien en el rango entre los 15 grados centígrados a los 25 grados centígrados. En tercer lugar, el sustrato. Recomiendo un sustrato para esta planta que sea de buen drenaje, puede ser un sustrato universal, pero fundamental que sea un sustrato que no se vaya a apelmazar. En cuarto lugar, lo que tiene que ver con la nutrición de la planta. Recomiendo para esta planta una nutrición en promedio cada 60 días y recomiendo que se aplique un nutriente que sea específico para plantas de interior. Hay muchos en el mercado. ¿Que yo recomiendo alguno en específico? Pues en realidad no, pero sé que pueden encontrar en el mercado productos muy buenos, productos interesantes que pueden ser muy beneficiosos para la planta. Lo que sí recomiendo es que cuando lo vayan a comprar consulten antes con el vendedor, con la persona que les esté atendiendo, hablen acerca de la planta que tienen y muy seguramente esta persona les indicará cuál producto es el mejor y cuál es la forma ideal para aplicarlo. Y en quinto lugar, lo que tiene que ver con la ubicación de la planta, planta de interior, es lo que mejor esta planta o es donde ella tiene mejor comportamiento. Esta planta no debe estar a pleno exterior, no le debe dar el sol directo. Podríamos decir que esta planta sí puede estar en exterior, pero en sombra y una sombra que le dé una buena claridad, pero nunca sol directo. Pasamos entonces a lo que tiene que ver con otras recomendaciones que les quiero compartir acerca de nuestra planta de billete, en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades. Aprovecho para hacerles la invitación de que conozcan los beneficios de las membresías del canal de Vivero Siempre Verde. Están muy interesantes, tienen muchos beneficios. En el vínculo dejaré en la descripción el vínculo para que ustedes puedan conocer de qué se trata, cuáles son los costos y qué beneficios van a obtener. Seguimos. Con plagas y enfermedades. Comienzo hablando de las plagas. Lo que más ataca a la planta de billete, con base en mi experiencia trabajando con esta especie, son las babosas y son los caracoles, y esto se da más que todo cuando la planta está ubicada en lugares muy húmedos o donde el riego ha sido excesivo y permanece el sustrato mojado permanentemente. ¿Qué recomiendo para poder controlar a este tipo de plaga? En primer lugar, pues procurar de que no haya un ambiente con excesiva humedad, tratar de que la humedad no impere tanto tiempo en la planta. En segundo lugar, cuando ya vean que hay presencia de esta plaga, entonces, lo primero, que es una solución efectiva, pero es un poco incómoda, cogerlos con la mano es una forma en la que nosotros podemos controlar a estos caracoles o a estas babosas. También puede servir colocar cáscaras de huevo, huevos que hayan sido cocinados. No recomiendo colocar las cáscaras de huevo crudo porque esas cáscaras, al no ser lavadas, al no ser cocinadas, procura de que haya presencia de mosquitos. Por lo tanto, recomiendo que esas cáscaras de huevo hayan sido de huevos cocinados, por lo tanto están lavadas, colocarlas secas, trituradas alrededor de la planta y eso va a evitar, va a mantener a raya de que a la planta se acerquen los caracoles y las babosas. Otra solución son muy caseras que nosotros podemos utilizar en casa o en un apartamento, es colocar sal alrededor de la planta. No tanto, la sal precisamente puede afectar a la planta, la puede quemar. Entonces, por lo tanto, algo suave y colocar esa sal estando el sustrato de la planta seco. Si colocamos esa sal alrededor de los tallos estando el sustrato mojado, se va a deshacer y va a perder efectividad. Eso es lo que recomendaría en lo que tiene que ver con plagas, en lo que tiene que ver con enfermedades, presencia de hongos básicamente, cuando la planta está sobrehidratada, ahí la presencia de hongos, si es alta, si la humedad es muchísima, los hongos pues van a afectar a las raíces, las hojas se van a amarillar y prácticamente si es un hongo que está avanzando con mucha rapidez y es un hongo muy agresivo,
podemos perder la planta. ¿Qué recomiendo? En primer lugar, mantener pues controlados los riegos y también en un caso de ser necesario de que debamos aplicar algún tipo de fungicida, en este caso, sea orgánico. Es lo que recomiendo en primer lugar. En lo posible evitar, más aún si estamos en un apartamento o en una casa con niños o simplemente pues con la presencia de personas, no utilizar productos químicos. Pienso que los productos químicos sí los podremos utilizar, pero en caso de que sean campos abiertos, ventilados, despejados, amplios. Pero si estamos en una casa, si estamos en un espacio reducido, sí recomiendo optar por los elementos orgánicos. Pasamos enseguida a compartirles otros consejos adicionales para el cuidado de nuestra planta de billete. Me han preguntado de manera constante por qué se amarillan las hojas de la planta de billete. Pensaría, con base en mi experiencia, que pueden ser 5 las razones por las cuales eso sucede. En primer lugar, porque la planta podría estar expuesta a sol directo. Si la planta está en esas condiciones, es obvio que la planta, por ser de origen selvático y recibiendo sol directo, las hojas se vayan a estropear. En segundo lugar, pienso que por exceso de agua, cuando la planta está sobrehidratada, ahogada en agua, la planta no tiene, la raíz de la planta, que la raíz son bulbos, no tiene la capacidad de evacuar ese exceso de agua y más aún si está en un sustrato que se apelmaza, que es duro, que no permite el drenaje, más aún la planta va a sufrir porque no puede evacuar ese exceso de hidratación y lo manifiesta las hojas amarillándose. En tercer lugar, lo contrario, falta de agua. Cuando la planta está totalmente deshidratada, que la planta ha aguantado sed, obviamente lo puede manifestar en el amarillamiento de las hojas. En cuarto lugar, lo que tiene que ver con alguna plaga o enfermedad que está afectando los bulbos, sus raíces, se manifiesta con el amarillamiento de las hojas o con alguna plaga que esté por debajo de las hojas, puede ser araña, entorchando las hojas no solamente, sino también amarillándolas, es una causa por la cual se presenta esa anomalía. Y en quinto lugar, la nutrición. Si la planta no está nutrida, si la planta por lo menos cada 60 días no se le aplica un fertilizante ideal para ella, que sea para plantas de interior, la falta de nutrientes también se manifiesta con el empalidecimiento de sus hojas. Hasta aquí lo que quería comentarles acerca del amarillamiento de su follaje. Seguimos. Finalmente quiero pues describirles cómo es la planta de billete. Para mí es una de las plantas más bonitas de interior y es una planta que se caracteriza porque el color verde de su follaje es un verde oscuro, brillante. Voy a acercar a la cámara, espero no se me esté desenfocando para que ustedes puedan ver en detalle esta planta tan bonita que es. Y las hojas son coriáceas. ¿Qué quiere decir coriáceas? Que su estructura es gruesa. Aún así, pues siendo gruesa, la planta pues es delicada al daño mecánico. Otro factor importante en lo que tiene que ver con las hojas es que su borde es totalmente cerrado, no tienen bordes dentados. Eso le da una elegancia muy bonita a la planta. Y el ápice, que es la punta de la hoja, es agudo, como podemos ver acá. Miren, aquí podemos ver, este es el ápice, este que yo estoy acá tocando. Ese es el ápice de la hoja. Por debajo la hoja, o sea, lo que tiene que ver con el embés, es de un color verde claro. Miremoslo acá, aquí la acerco para que ustedes puedan ver en detalle. Miren qué bonita. Y la nervadura central es algo marcada, sobre todo en la parte inicial. A medida que avanza la nervadura, va desapareciendo. Esta es una planta que puede llegar a tener un volumen importante. He visto plantas de billete que incluso pueden llegar a alcanzar hasta el metro de diámetro y pueden llegar a tener también una altura que puede incluso llegar a los 50 centímetros. Es una planta que va a tener un cuerpo robusto, por lo tanto recomiendo que cuando la compren, pues es ideal que la matera en donde la vayan a sembrar, pues por lo menos ustedes calculen que pueda estar un buen tiempo o por lo menos un mediano plazo para evitar estar trasplantándola. El trasplantar esta planta de manera constante se tiende a afectar, se tiende a amarillar por de pronto la manipulación al momento del trasplante de los bulbos que son sus raíces. Es lo que recomendaría para esta planta. También es importante a la planta brindarle humedad, estarle limpiando las hojas de manera constante para que se mantengan lustrosas. El lustro, el brillo de las hojas se logra es por parte de nosotros con la limpieza de las hojas de manera frecuente, más aún si la planta está ubicada en lugares que son polvorosos.
y también con la nutrición. Si la planta se mantiene nutrida, pues digamos de una manera constante, la planta por sí sola va a generar ese brillo tan bonito. No es necesario aplicar en ningún momento a esta planta, recomiendo de manera importante, ni aceites, ni vaselinas, ni mayonesas, ni ningún tipo de elemento sintético para darle brillo a las hojas, no lo hagan, porque vamos a tapar los estomas por donde transpiran las hojas, vamos a afectar el follaje y por ende vamos a afectar a toda la planta. Bien, era esto todo lo que les quería compartir de esta linda y hermosísima especie que es la planta de billete. Espero pues esta información les haya gustado. Si esta información pues creen a algunas personas les puede servir, por favor compartan el video, suscríbanse y regálenme un me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad.